Señor, esta mañana. Reconocemos nuestro pecado, Señor. Padre, límpianos. Renueva el espíritu de nuestra mente. Que la mente de Cristo, Señor, esté en nosotros. Padre, por favor, haz tu obra en nuestras vidas. Señor, henos aquí esta mañana suplicándote, Señor, misericordia y gracia. Padre, en tus manos estamos, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias. Cristo es muy hermoso, contemplemos lo Cristo es muy hermoso. Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos. Él es exaltado, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y los niños sí pueden ir a la escuela dominical. Amén. Estamos hablando los últimos domingos de cómo el Señor nos ha salvado con propósito. No solo es el hecho de ser salvos del infierno, sino con un propósito. Y ese propósito tiene que ver con el servicio. Dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 4, lo habíamos leído domingo anteriores. Dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y decíamos que iban a nacer de nuevo. Hemos venido a ser participantes de la naturaleza divina. El Espíritu del Hijo de Dios ha venido a morar a nuestros corazones. Hemos sido hechos nuevas criaturas. Pero todo eso tiene un propósito. Hebreos 3:1 nos dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, al ser participantes de la naturaleza divina, decíamos, Él nos ha hecho también participantes de ese llamamiento celestial que hay en Él. En otras palabras, hemos sido salvos con propósito. En Éxodo 10, versículo 24, leíamos que Moisés le dice al faraón
id y servid a Jehová, solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. En el versículo 26, ellos le dicen, vuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Y decíamos, cuando nacemos de nuevo, sí, hay un anhelo y es un sentimiento que el Señor pone en nuestras vidas de servirle. Pero cómo vamos a servirle no sabemos. Es algo que descubrimos a la medida que caminamos con Él, a la medida que creamos una relación con Él. Entonces, Él nos lleva paso a paso de cómo debemos servirle. En Efesios 2:10, el apóstol Pablo le dice a los creyentes, porque somos hechura suya. Él nos ha hecho nuevas criaturas, hijos de Dios, creados en Cristo Jesús. Y dice, ¿para qué hemos sido creados? Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor todo lo tiene planificado. Hasta cuál será nuestro destino en esta vida, qué camino debemos llevar. Él ya lo tiene trazado y debemos descubrirlo a la medida que caminamos con Él. Entonces decíamos, el servicio no depende de nuestra voluntad, sino de su voluntad. Servir al Señor no es cuestión de hacer cosas, sino de hacer sus cosas. Por eso Moisés no sabía cómo iban a servir a Dios. No sabía. Y él dice, no, solo sé que vamos a servir a Dios. Y más adelante sabremos cómo vamos a servirle. Hebreos 17, el mismo Señor Jesús decía, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Él sabía que al entrar en este mundo iba a ser la voluntad de su Padre. Pero ¿cuál sería esa voluntad? No lo sabía. Él lo descubrió a la medida que caminó con Él. Y de igual manera, a la medida que caminamos con nuestro Señor, vamos a descubrir cuáles son esas buenas obras, de qué manera hemos de servir a Dios. Y eso nos involucra a todos, hermanos. 1 Corintios 12, versículo 4. El apóstol Pablo nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, hay varios dones, pero el Espíritu es el mismo. No importa qué don tengamos, es el Espíritu de Dios dándonos esos dones. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo.
Él sabe de qué manera vamos a servir a Dios. Y es Él mismo quien lo hace. Dice el verso 7, pero a cada uno, y eso nos incluye a nosotros, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es para bendecirnos. El servicio a Dios es para bendecirnos, hermanos. No es para amargarnos la vida, para tenernos activos. Es para provecho nuestro. Es para bendecirnos. Dice el verso 8, porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer el milagro, a otros profecías. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo. Él es quien lo hace, Él es quien reparte, repartiendo a cada uno en particular, no como nosotros queremos, sino como Él quiere. Debemos abrir nuestro corazón y nuestra mente para recibir lo que Él tiene para nosotros. Sí, lo más común es el don de la profecía, pero hay más dones y debemos abrirnos y decirle: Señor, ¿qué don tú quieres poner en mí? ¿Qué ministerio? Señor, ensancha mi corazón para recibir lo que tú tienes para mí. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Todos somos un cuerpo y diferentes funciones. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Versículo 18. Mas ahora, otra vez, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Lo que yo sí sé es que no hay un miembro en mi cuerpo físico que me sobre. Todos los miembros de mi cuerpo me sirven. Sin uno de ellos no funcionaría bien. Y es lo que el Señor hace en su iglesia, en sus iglesias locales. Él nos pone, Él nos coloca como Él quiere. Y créanme que no hay sobrantes, ni hay faltantes. Si estamos abiertos en nuestro corazón para recibir lo que Él tiene para nosotros. El servicio a Dios no es cuestión de gustos personales, sino de su voluntad. Tanto los dones como los ministerios están determinados por su voluntad, hermanos. Y debemos abrir nuestro corazón para lo que Él quiera. Hebreos 5:1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres
es constituido a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí habla de sacerdocio. Aquellos que servían de esa manera. Pero en el verso 4, más adelante, él dice, y nadie toma para sí esta honra. ¿Qué honra? La del sacerdocio. Sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que tenía que ver con el llamado de Dios. Cristo fue llamado Hijo de Dios y luego sacerdote del Altísimo. Si nosotros queremos seguir sus huellas, primero debemos ser hijos de Dios, para luego ser llamados sacerdotes de Dios, siervos de Dios. Es como en lo natural. Nuestros hijos nacen, los tomamos como hijos y al principio de su caminar estamos atentos de todo lo que ellos necesitan. Ellos solo tienen que llorar y las mamás salen corriendo a darle pacha o a chinearlos o a limpiarlos. Así es la vida. Pero a la medida que los hijos van creciendo, ellos se convierten en nuestros siervos. Primero, los padres les sirven a sus hijos bebés, pero luego que ellos van creciendo y madurando, ellos se vuelven esclavos de los padres. Y ojalá así sea. Hijo, bota la basura. Hijo, tráeme la cartera. Hijo, cuida a tu hermanito. Hijo, lleva a tu hermanita al baño. Hijo, y ellos se hacen siervos de nosotros. Pero es así debe de ser. Lo natural es una sombra del espiritual. Lo mismo en el Señor, a la medida, al principio, el Señor es nuestro todo, Él nos arrulla, Él nos bendice, Él nos da. Pero luego, Él espera que nosotros seamos sus siervos, que seamos sacerdotes, que le sirvamos a Él. Así es la vida. Y si un hijo no le sirve a sus padres, termina siendo un hijo rebelde. Amén. Un hijo que no es obediente es un hijo rebelde. Y tenemos como padres que enseñarles a ser obedientes. Como dice Hebreos 5, que Jesús aprendió obediencia. Todos los niños tienen que aprender obediencia para que no tengan problemas cuando lleguen a ser adultos. Marcos 9, verso 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo:
no se lo prohibas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Ahora, este hombre creía que estaba sirviendo a Dios, y no seremos sus siervos a menos que le sigamos. Ese hombre hacía cosas para Dios y Dios dijo, bueno, está bien, hagan, que las haga, pero no es de nosotros. Y los discípulos lo sabían. Estos hombres que servían al Señor, entre comillas, sin seguir al Señor, son aquellos que entran en aquel grupo de Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé, nunca os conocí. Ese es el problema de hacer cosas para Dios sin que Él las haya pedido o solicitado. Eso es servir a Dios según nuestra voluntad, pero no según la voluntad de Dios. Si hacemos cosas grandes para Dios, pero no le seguimos, al final Él dirá, nunca los conocí. Gracias por lo que hicieron, pero no sé quiénes son. Y hoy en la iglesia hay muchos cristianos en ese camino. Me impresiona que el verso 22 dice, muchos, no dice algunos, no, dice muchos me dirán. Porque muchos quieren o están haciendo cosas para Dios que Dios no les ha mandado a hacer. Que el Señor nos ayude. Por eso necesitamos caminar con Dios. Mateo 11:29, hablando del Señor Jesús, del siervo de siervos, decía, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí habla del carácter del siervo de Dios. Se espera que alguien que sirve a Dios sea manso y humilde como Él es. Eso solo se consigue si caminamos con Él, si tenemos una relación con Él. Pero también ahí en Marcos 7, en el versículo 37, Marcos 7:37, dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Eso me impacta. Era el testimonio de la gente, bien lo ha hecho todo. Y es algo que debemos enseñarle a nuestros hijos, que todo lo que hagan, lo hagan bien. Yo recuerdo a un hermano que le decía a su hijo pequeño, tráeme buenas notas,
tráeme el 6. Con solo que lo hayas pasado, estoy contento. Imagínense, le estaba enseñando a ser mediocre. No, debemos buscar la excelencia. Como el Señor Jesús, que la gente decía, bien lo ha hecho todo. Y eso debe de nosotros también hacerlos en el servicio de Dios. Tratar de hacerlo todo bien, como Él lo ha hecho, como Él lo hizo, o como Él lo hace. El hacer bien las cosas es dar un buen testimonio del Señor. Amén. Es un buen testimonio. No, aunque la gente no lo vea, pero Dios lo ve. Y si Él ve que lo hacemos bien, todo, seremos bendecidos. Conozco personas que son llamadas por otras personas siervos debido a todas las cosas que hacen. Una persona activa hace esto, hace lo otro, y la gente dice, qué hermano más servicial, ese hermano es un siervo. Pero el problema es que ese tipo de personas son las más orgullosas o más creídas dentro de la iglesia. El servicio primero tiene que ver con el carácter y segundo por las cosas que hacemos para Dios. No nos impresionemos, no nos dejemos impresionar por hermanos activos. Hay muchos activos, pero eso no lo hace un siervo de Dios. Hay personas que son serviles por naturaleza. Ellos sirven porque desde pequeños así les enseñaron sus padres. Y ellos son muy gentiles, muy amables, serviciales. Pero tendemos a confundirlos creyendo que son siervos, cuando realmente lo que hacen es por su propia naturaleza. Pero hay gente que siempre fue haragana. Ay, hacer esto, ay, hacer lo otro. Pero cuando vienen al Señor todo cambia y se hacen diligentes y empiezan a servir, a colaborar, a hacer cosas que son contra su naturaleza, porque no fueron creados así. No fueron criados así, sino que en el Señor lo aprendieron. Era una necesidad servir a los demás. Eso tiene que ver con los siervos de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 3. Filipenses 2, capítulo 3. El apóstol Pablo nos dice, nada, no dice algunas cosas, sino que dice nada hagáis, tiene que ver con hacer. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque muchos en la iglesia lo que hacen, lo hacen para ser vistos, para ser reconocidos. Antes que el hacer, nada hagáis. Luego dice antes, bien
con humildad. Tiene que ver con el carácter. Antes de hacer algo, debemos ver si somos humildes, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, aún en el carácter. No nos creamos, como hay un dicho aquí, la mamá de Tarzán. No, debemos ser humildes, mansos, teniendo a los demás como superiores a nosotros mismos. Y Dios va a recompensarnos, hermanos. Él va a hacerlo en nuestras vidas. Mi esposa es testigo de lo que voy a decir, pero yo me crié un niño consentido. En la casa, mi mamá no me dejaba servir, que yo iba a barrer, que yo iba a trapear. No me dejaba. Era muy consentido. Nunca aprendí a hacer cosas de la casa, lo reconozco, porque así fui criado. Pero cuando vine al Señor, eso cambió. Y sin darme cuenta, para mí era un gozo servir en iglesia haciendo cosas. No olvídense de predicar, sino acarreando sillas, limpiando sillas, llevando a los hermanos después de las reuniones, 10 de la noche, 11 de la noche. Estoy hablando de hace muchos años. Los llevaba en mi carro a dejar a sus casas. Cuando estaba en San Salvador, me llevaba así hasta 2, 3 viajes para llevar a los hermanos a Soyapango y así a diferentes lugares. Y lo hacía con gozo, era mi alegría. Después que venimos a Chalchuapa, para mí era alegría venir aquí y sigue siendo alegría, hermanos. Pero en ese tiempo venía con gozo. A la salida del trabajo me venía y terminábamos la reunión 8 o 9 y nos quedábamos platicando, comiendo, qué sé yo, y nos íbamos casi 9, 10 de la noche de aquí, los días jueves. Pasamos situaciones difíciles en el tiempo de la guerra. Nos daba cierto temor cuando íbamos a ver los postes caídos. Con cuidado pasábamos. Pero lo hacíamos con alegría, con gozo. Pero antes de eso, estando en otro ministerio, otra iglesia, ahí no era pastor, era un miembro más. Pero cuando vine al Señor me gustó servir. Serví en todas las áreas de la iglesia, la sala cuna, la escuela dominical, en todas las áreas. Y lo hacía con gozo. Pero un día, un domingo, vino la cobertura de ese ministerio y en ese tiempo solo habían 4 líderes y el hermano dijo: vamos a poner más líderes en la iglesia. En
ese tiempo yo venía por las noches, primero antes de Chalchuapa, Santana. Y ahí comenzamos a establecer la iglesia de Santana de ahora, que existe ahora, en cimiento estable, ¿verdad? Esa iglesia nosotros comenzamos ahí en Santana. Eso era jueves durante la semana. Y luego el fin de semana nos íbamos a San Miguel y a La Unión. El sábado nos íbamos, regresábamos domingo para el tiempo de la guerra, para comenzar las dos iglesias que están allá. Así que no había descanso para nada. Para mí servir al Señor era mi descanso. Ir a Santana, venir a Chalchuapa, ir a San Miguel, a La Unión, era descanso, era mi gozo. Pero ese domingo, este hermano llamó adelante a ser parte del liderazgo al hermano Mauricio Barrientos, que todos muchos conocían, que fue el pastor de Cimiento Estable en Santana. Él pasó y fue establecido como líder. Y yo estaba en las últimas sillas de la iglesia, gozándome de ver los hermanos. Pero dice, hermano Samuel, venga al frente. Y yo me quedé pensando, Samuel solo soy yo. Y de lejos dije, yo sí, cuando yo no me lo esperaba. Créanme, hermanos, jamás en mi mente se me cruzó eso. Pero cuando empecé a caminar en el pasillo, había un amigo, un buen amigo, que tenía muchos años más de estar en la iglesia. Hasta el día de hoy somos amigos. Pero cuando yo pasé a la par de las sillas donde él estaba, él me gritó así, yo, me dio risa, lo vi de reojo, pero me fui al frente. Nunca le dije, le reclamé ni nada, pero yo sabía lo que había en su corazón. Pero si servimos a Dios, hermanos, con una buena actitud, Dios va a recompensarnos y va a llevarnos a lugares donde nosotros ni nos imaginábamos. Así es el andar. Entonces, volviendo a Filipenses 2:3, dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad y mansedumbre. Creo que se los he mencionado, pero solo han habido 2 personas en toda mi vida como cristiano y como pastor que me han dicho, hermano, ¿por qué no puedo ser líder yo? Uno de aquí de Chalchuapa y otro de San Salvador, imagínense. Hermano, ¿yo por qué no soy líder? ¿Qué me falta? Eso no sirve, porque queremos hacer cosas para ser vistos, para alcanzar una posición, y Dios no nos ha llamado a eso. Por eso aquí Pablo es muy claro: nada hagáis por contienda o vanagloria,
Ahora el verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Amén. No importa lo que fuera, no importa nuestra posición en lo natural, lo importante es hacernos siervos. Lucas, el escritor del Evangelio y del libro de los Hechos, él era médico, era el médico personal del apóstol Pablo, pero él se codiaba con Pedro, era amigo de Andrés, de Juan, que eran pescadores, que el mundo decía que no, estos son analfabetos. Pero Lucas podía decir, momento, no digan todos, no me incluyan. Pero él era tan humilde que él era amigo de los pescadores. Y nunca él se vanaglorió en todo lo que hizo. Amén. Es lo que el Señor busca. El concepto de siervos que tenemos es el quien hace cosas. El concepto divino de siervo es el que primero es y luego hace. Primero tiene que ver con el carácter y luego con las obras. Si uno hace cosas, repito, pero sin el carácter humilde y manso, delante de Dios no somos nada. Aunque las personas le llamen siervo. Debemos entender, hermanos, que todo lo que hacemos debe ser resultado de lo que somos, y nunca llegaremos a ser lo que hacemos, por lo que hacemos, porque la obra de Dios siempre es de adentro hacia afuera. Amén. Es lo primero que forma en un siervo, es el carácter, y luego lo que hace. Si hay un siervo que me impresiona, es David. El Señor le dio la pericia para ser pastor, para ser rey, para ser un guerrero. Pero eso no hubiera sido si no hubiera sido un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Moisés fue llamado siervo fiel en la casa de Dios, pero dice la Biblia que era el hombre más manso de toda la tierra. Entonces, el servicio, el ser siervo, tiene que ver con el carácter antes de lo que hacemos. La Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. Es obvio que Dios tiene amor, pero Él, más que tener amor, Él es amor. Es su carácter, es su persona. El amor no es un aditivo, no es algo agregado. El amor es lo que somos. Dios es amor. Su naturaleza divina es amor.
Y al recibir, al ser parte de su naturaleza, nosotros también somos amor. Su vida, su carácter. 1 Corintios 13, verso 1. Y aquí vamos a quedarnos. Dice el apóstol Pablo, y muchos hemos leído estos versos, sobre todo cuando hay bodas. Pero dice, si yo hablase lengua humanas y angelicanas, servicio, los dones, y no tengo amor, o sea, carácter, el carácter divino, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice, nada soy. Primero es el carácter. A veces confundimos esta declaración cuando dice, si tuviéramos profecías y no tengo amor, nada soy. Lo que creemos es que dice que las profecías deben de ser afables, deben de ser bendiciones, no palabras duras. Si eso fuera así, no sé qué pensaría el profeta Micaías. No se refiere, vamos a profetizar, pero cosas en amor, hablando cosas suaves, no. Está hablando del carácter. Se pueden decir cosas duras, pero con un carácter manso y humilde. Es algo que debemos aprender, hermanos. Cuando vamos a exhortar a alguien, no debemos pensar de qué manera y qué forma puedo decir eso sin ofender al hermano. Si no sacamos la espada sin filo y soltamos, en lugar de herir, son mayugones lo que damos y la gente sale ofendida. Pero tenemos que ser con amor, suaves. Debemos saber decir las cosas, que en lugar que el hermano se resienta, sino que salga edificado, diciendo, sí, hermano, es cierto, voy a cambiar eso. A ver. Dice el versículo 3, esto cada vez más difícil. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve, imagínense, de nada me sirve. El amor, verso 4, dice, el amor es, no dice el amor hace. Del 1 al 3, él dice cosas que se hacen, pero si no hay amor no sirve. Ahora él va a decir lo que es el amor. Tiene que ver con lo que somos. El servicio a Dios comienza con lo que somos, con nuestro carácter. El amor es sufrido, carácter. El amor es benigno, carácter. El amor no tiene envidia, carácter. El amor no es jactancioso, carácter. El amor no se envanece, carácter.
no hace nada indebido, no busca lo suyo, carácter, no se irrita, carácter, no guarda rencor, carácter, no se goza de la injusticia, carácter, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, carácter, todo lo cree, carácter, todo lo espera, todo lo soporta, carácter, carácter. El amor nunca deja de ser. Hablando de nosotros, de nuestro carácter. Otra cosa sería el amor nunca deja de hacer. Ah, sí, porque es amoroso y él hace de todo. El amor nunca deja de ser aquí. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y entonces diremos, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿En qué voy a servir? Si todo eso va a acabarse. Es que el siervo de Dios no solo hace, sino que es. Y eso nunca deja de ser. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Pongámonos de pie. Que el Señor, hermanos, sea exaltado en nuestras vidas. Que Él tome control de nosotros. Que podamos decir, como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y Él le dijo, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Es en la iglesia donde aprendemos a servir a Dios. Nadie puede ser o servir a Dios si no se congrega. ¿A quién va a servir? Tiene que servir a Dios, a los hermanos. Porque sirviendo a los hermanos, servimos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Amén. Que podamos ver al Espíritu de Dios en los hermanos. Y vamos a servirle con gozo. Aleluya. Él es exaltado. Su creación
Sí, Señor. Danos ojos para ver por tu Espíritu, que veamos las buenas obras que tú has preparado para que andemos en ellas, Señor. Ayúdanos, Padre, que seamos siervos tuyos, genuinos. Oh Señor, ayúdanos, cámbianos, transfórmanos, haz un milagro